Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del efecto Titor. Bienvenido al podcast más paranoico de internet. Hoy, un tema súper interesante. Yo creo que siempre digo eso, pero en este caso hay algo que a mí me genera muchas preguntas, Camilo. ¿Por qué a los músicos se les da por morirse a los 27 años? Porque es la edad de la juventud eterna. O sea, míreme a mí. Lindo, joven para siempre, exitoso. Bueno, no tengo ninguna de las tres cosas, pero imagínese. Pero soy joven, sí. Bueno, claramente esto es muy llamativo y ustedes dirán, pero güey, este pendejo de qué está hablando. Pues les estoy contando del Club de los 27. Hoy va a ser el tema de por qué varios artistas famosos, más que todo músicos, han muerto en circunstancias bien llamativas, muchos de ellos. Otras no tantas, uno diría, bueno, si este hijo de puta se ahogó en su propio vómito, cosas que pasan. Pero otros donde uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y en este maravilloso viaje en el tiempo nos va a acompañar ya un conocido de la casa. Un viejo amigo aquí, viejo amigo recurrente. Sí. El hombre estuvo acá cuando le sacamos la placa al carro. Uh-huh. Con nosotros, profesor universitario de larga trayectoria, está criando las jóvenes mentes de esta ciudad de Bogotá en el área de publicidad, marketing y demás. Carlos Álvarez, preséntese, por favor. Chicos, buenas tardes, noches o cuando sea que estén escuchando este programa. Siempre había querido decir eso. Que donde esté se sienta orgulloso cuando escuche el programa del Club de los 27. Y agregar a la intro que ustedes estaban haciendo que creo que ninguno de nosotros ya clasifica para ese club. Pero bueno, abriremos ¿No vamos a revelar edades? No revelemos edades. Claro que sí clasificamos. O sea, yo me siento para el Club de los 27. Bueno, sí, la verdad, Carlos, de una vez, la gente que nos está escuchando, que nos diga qué edad cree que tenemos solo por nuestra voz. Porque yo he escuchado que mi voz está entre los 20 y los 21, apenas. ¿Ah, sí? Cuando mando los audios coquetones por WhatsApp. Algunos de mis estudiantes, claro, yo hago clases y les hago clases a veces solo con el audio, porque me mama tener la cámara y me distrae y demás. Y no me gusta, me parece que es una exigencia un poco pesada para los chicos, no todos tienen los recursos para una cámara. Y alguna vez alguien me dijo, no, es que usted tiene voz de locutor de Radioactiva. Me dio tanta risa y lo único que supe decirle fue, pues no en Radioactiva, pero sí en el efecto Titor, y rotamos el link, ¿no? Ya saben. Muy bien ahí. 10 puntos. 10 puntos ya para Gryffindor. Para el final del semestre le ayuda ahí a cuadrarse. Sí, si me da datos curiosos de los programas o cosas que se han dicho en los programas, tiene un 0,1 más. Eso puede ser la diferencia entre el 2,9 o el 3 que necesitaba. Uh-huh. No vamos a dar más pistas porque iba a ser un chiste universitario, pero podría, ¿sabes? Dar pistas sobre nuestra edad, y la idea es seguir con nuestro concurso de ¿qué edad tienen los tres viajeros del tiempo del capítulo número 39 del efecto Titor, el Club de los 27. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-Piso0 empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda de información que conocemos. Y a esto le llamamos el efecto. Y sí, señores, el Club de los 27. ¿Qué pasa con los artistas de rock, pop, que les parece muy buena época para morirse? Sí, yo no sé si es que les parezca. Pues que se los hacen parecer. Se los hacen parecer. Si es que hay algo. ¿Me morí o me murieron? Exacto. Me suicidé o me suicidaron. Esa es la cuestión. Y yo creo que, bueno, el origen de este club tal vez es el más místico de todos los que se supone conforman el Club de los 27. Y poco a poco voy a ir enviando, digamos, esta conversación hacia lo que yo creo que es, no necesariamente el Club de los 27, pero sí lo que pasa con el mundo de los artistas en Estados Unidos y, bueno, un poco para el mundo, hacia el mundo.
Claro, alrededor de este tema se mueven muchos hilos, se mueven muchas teorías, realmente difíciles de creer algunas de ellas. Sin embargo, es interesante porque no solamente, y lo mencionó Camilo, no solamente giran alrededor de músicos, también hay otros artistas en otras ramas que cumplen con estas características de el Club de los 27. Pero bueno, supongo que los iremos tocando poco a poco y uno a uno más adelante. Totalmente. Y es que el Club de los 27 no es un club como, oiga, buenas, es que tengo 26 y siento que ya en un año es mi momento, me puedo inscribir a ver cuál muerte me toca, cómo me mato. Y es que es un club netamente anecdótico, o sea, no hay miembros oficiales. Esto es simplemente una lista de principales personas que murieron a esta edad y que cumplen ciertas características, más que todo que son músicos, artistas o actores que fallecieron a la edad de 27 años en un pico estadístico de su carrera, ¿no? Estaban como en el auge, estaban dándolo. Mucha gente dice justo eso, ¿no? Que es porque estaban en ese momento tan álgido, ¿no? Porque no consulta el diccionario antes de venir, Camilo, por favor, qué pena con la visita. Estuvieron en el punto más alto de su carrera. Le queda más fácil decir alto. Quería utilizar otra palabra aquí. Qué pena, profe. Póngale cero, profe. Y eso se lo escuché a una persona que decía tal vez lo que querían era conservarlos en un tema de mensaje de ídolos por siempre antes de que decayeran. A mí esa teoría pues no me gusta mucho, la verdad, no la siento por ahí, pero bueno, es una de las cosas que escuché que decían, claro, por qué mueren tan jóvenes y en el momento en que estaban en la cúspide. Además depende de a cuál de los miembros no oficiales o no, digamos que no, como decía Jorge, no inscritos por voluntad propia en este círculo del Club de los 27 le preguntemos, porque algo que tú haces referencia, creo yo, es la famosa frase de Kurt Cobain con la cual acompaña su carta y que es uno de los miembros del Club de los 27, pero creo que deberíamos empezar esto por orden cronológico y de una manera un poco más clara. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de eso para que nuestros escuchas estén un poco más dateados acerca de esos temas? Pues dicen que esto comienza con un guitarrista llamado Robert Johnson. En 1911 él nació, si no estoy mal, es en Mississippi, que esto da muchas ideas a cómo se empieza a desarrollar esta historia. Recordemos que Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, tiene toda esta cultura afro muy proveniente de África y también de esta mitología, o bueno, no sé si mitología, más bien creencia vudú, ¿no? Lo hemos visto en series, lo hemos visto ver en la película de Disney del sapo y la princesa. La princesa, en la serie de brujas de American Horror Story. Bueno, creo que hay miles de referencias. No sé, Django también, tal vez. Sí, hay cultura vudú en este sector, básicamente por la por el comercio de esclavos, descendencia, y este tipo de magia es muy común en esta parte de los Estados Unidos, donde hay tratos, maldiciones y, como habíamos hablado en capítulos anteriores, entierros y cosas así. ¿Será ese Mississippi el llanos orientales de Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Es una de las teorías que se maneja. Yo diría que sí, que hay como un tipo de... ¿Ustedes han escuchado el tema de las pirámides y los puntos geomagnéticos? Pues dicen algunos que el llano sería el correspondiente al Mississippi. Al Mississippi. Bueno, ya eso no lo sé, pero hay lugares que tienen este tipo de, no sé, ¿cómo se diría? Como magia alrededor, más por las personas que por el lugar. Que es un punto caliente. Es un punto caliente, exacto. Bueno, resulta que este tipo, en 1911, si no estoy mal, es cuando nació, el hombre, su sueño era ser un guitarrista famoso, y dicen que él no tenía talento, que él no tenía como esa facilidad para hacerlo. Pero en una charla con un esclavo, él le da una frase la cual se supone le permitirá contactarse con el diablo, y él como que, no sé si la frase era como lo que tenía que darle para pedir el deseo, o si era lo que lo permitía contactarlo. Pero una vez que lo contacta,
Él le pide que quiere ser un guitarrista famoso. El diablo se lo concede, le da como la facilidad en que sea un cantante y un intérprete extraordinario sin ni siquiera esforzarse. Y desde ahí, o sea, como que la historia dice que él, de la noche a la mañana, fue que se convirtió en un gran artista. Bueno, y eso también no hemos tocado ese tema ni hemos hecho un capítulo, pero creo que se lo va a merecer en un futuro. Este tema de los pactos con entidades demoníacas. Aquí vino supuestamente el mismísimo Patas, el original. Claro, habría que ver cuál es el rango. Ya vimos el capítulo de los demonios. De los rangos demoníacos. A ver quién fue el que le hizo el favor al señor de volverlo bueno con la guitarra. Y es que es muy común en la cultura popular la idea del contrato demoníaco. Sí. Y esto a la larga siempre está ligado a como venía, como otros mitos, como la pata de mono, que siempre tú pides algo bueno y algo malo pasa a cambio, ¿no? Yo le pedí una consecuencia y le pedí la copia del contrato, pero no me lo consiguió. Además del hecho de que todas estas figuras que llegan al Club de los 27 son figuras polémicas, son figuras que tienen un surgir prácticamente de la nada, que sí, tal vez tenían una trayectoria o algunos intentos de fama, pero fue un estallido y es en cuestión de años que sus carreras se catapultan, que se vuelven unos íconos, unos hitos completos, ¿no? Y esos dioses para generaciones completas. Algo que yo miraba a través del estudio del Club de los 27 era el tema de cómo todas las figuras a nivel musical que participaron o que se encuentran en este Club de los 27 marcaron generaciones completas, ¿no? Hablamos de que Robert Johnson pone, digamos que de alguna manera, el ojo del huracán en el tema del blues y esa fuerza del blues negro que eventualmente se va a convertir en el rock and roll. Me parece súper interesante cómo desde aquí ya se está asociando a ese género de música y ese estilo de música fuertemente todas estas condiciones demoníacas y todas estas cosas de pactos. No sé si ustedes se habían detenido a pensar algo de eso. Un poquito. Uniendo el blues con el rock y esta mitología, no sé si mitología, pero estas creencias esotéricas. No lo había pensado, pero está... No, y yo creo que no lo habías pensado tú, pero sí lo había pensado tu mamá, tu tía, que te decía, esa música metálica es del diablo. Claro. Mire, tenía razón. El señor Robert Johnson hizo un contrato ahí para tener manos, básicamente, y tocar bien la guitarra. Y puede que haya terminado condenando a muchos artistas. Y es que bien, este tema viene desde el pánico satánico, y es que... hay muchas fuentes que relacionan la música blues, rock, incluso el mismísimo jazz con el diablo. Muchas veces por lo impresionante que a veces se muestran esas presentaciones en vivo, y muchas otras bandas y artistas han usado eso a su favor y en contra. Digamos, los artistas más pesados del rock, como el heavy metal y demás, han usado esto a su favor, se han pintado la cara y han tomado esa maldición como propia. En este caso, como parte de su identidad. Totalmente. Y es que no solamente el blues y el jazz, sino muchas veces el pop se ha relacionado con eso. Todo algo muy masivo siempre tiende a ser satanizado, literalmente. Yo creo que es un poco eso, es más el miedo al cambio. Siempre estaremos con el tema de esto no es buena música, eso no es de Dios, eso no sé qué. Y pasó desde siempre, o sea, tal vez ahorita podemos hablar que el jazz es muy culto, pero en algún momento era unos jóvenes improvisando sin seguir como una estructura muy alineada a la música, o sea, que es ese tipo de cosas barbáricas. Y bueno, eso pasa siempre. Pero les voy a contar qué pasó con la muerte de este amiguito nuestro, guitarrista, satanista, y describirlo como quiera. Que haya hecho un contrato no lo hace satanista. Sí, es verdad. Detalles distintos. Puede ser un tema de negocios, no de creencias. Sí. Yo compro un sándwich y no me hace sanduchero. Bueno, puede ser, es verdad esto. Este tipo estaba en una presentación en un bar y bueno, supongo yo que este tema de ser la estrella principal hace que seas un poco más popular con las chicas, y empezó a coquetearle a la dueña, a la esposa del dueño del bar. Antes de que él se presentara, dicen que le llegó una botella de whisky
él empezó a tomar y bueno, pasó a presentarse. Poco tiempo después ya se sentía mal. El tal es que el man abandonó el escenario, se fue, estuvo perdido por 3 días y luego apareció muerto. Digamos que aquí no sabemos qué pasó con el tema del contrato, si esta maldición o si esto acaba con esto, pero murió a los 27 años. Y aunque en este momento no es cuando se empieza a generar esta idea del Club de los 27, es el primero que abre la lista. Claro, que se asocia. Claro, y se asocia porque el hombre fue exitoso, tuvo como que mucho auge, y habla que el hombre tenía como sus problemas ahí medio de faldas, ¿no? Y es que se dice que seguramente al hombre lo envenenaron. Eso es como lo más aceptado, que una envenenación. ¿Eso existe, profe? No, un envenenamiento, evidentemente. Envenenación suena mejor. Tengo que volver en el tiempo y arreglar esos problemas. La envenenación suena mejor. Así como uno hace la morición y se va a la minición. Pensé que así funcionaba. Bueno, voy a dejar de ver memes un poco. Se supone que murió envenenado por el marido de Beatrice Davis, que era como uno de esos ligues del hombre, que ahí tú eres un rockstar. Él no lo sabía, pero era uno de los primeros rockstar. Sí, ahí moviendo las masas. Moviendo masas en todo lado, incluso en la cama, al parecer. Oh, por Dios. El diablo, señorita. Y es que se dice que el hombre, el marido de Beatriz, no le vino muy bien como la relación que tenía con su mujer Beatriz, con Betty. Hace poquito estuve leyendo sobre unas historias de casos extremos de celos. No es el tema de hoy, pero wow, lo que puede uno hacer por celos, ¿no? Matar a alguien, yo no sé. Claro, pero ¿y es eso como Robert Johnson abre la lista del Club de los 27 de sus miembros principales, o lo que se viene a conocer como los miembros principales? Y ahí ya tenemos toda una lista de rockeros, de grandes rockeros que se ven marcados por las mismas circunstancias o por la misma edad de muerte, más bien, lo que desencadena en esta concepción, porque esto no deja de ser más que un concepto cultural, sociocultural, que nosotros, aquellos que lo vemos desde afuera, lo clasificamos. Sí, en principio sí. Por eso quisiera como poco a poco ir mostrando qué más hay aparte de esto, o de algunos casos que son para mí más llamativos. El siguiente en la lista es Brian Jones, uno de los creadores de los Rolling Stones. Y en comparación al anterior, o más bien en contraste, sí era alguien que se supone era demasiado virtuoso, que tocaba como todos los instrumentos, o era capaz de hacerlo, cantaba bien y era el paquete completo realmente. Claro, pero volvemos a la creencia de todos los instrumentos, y es que si ustedes revisan a los Rolling Stones en sus primeros pasos, cuando estaban con Brian Jones, las composiciones musicales tienen flautas, sí, tienen una serie de instrumentos que uno diría, bueno, ¿y esto de dónde sale, no? Y cómo se adaptan tan fácil. Yo realmente investigué, no lo sabía, lo investigué por esto, de que también me generó mucha duda cuando se mencionan todos los instrumentos, y de verdad sí, el man empieza a tocar flauta y un montón de cosas, guitarras, y que le tomaba poco tiempo como aplicarlo, digamos. Entonces, no sé, chévere. El hombre era un virtuoso totalmente. Su seudónimo artístico era Elmo Lewis. Y yo les tengo una lista. Yo soy el de los datos interesantes. Les tengo una lista de los instrumentos que el hombre sabía tocar. Y no son todos, son los que digamos que tenían como registrado el hombre, como este man sabe tocar esto oficialmente, ¿no? Los que ponen el currículum. Exacto, los que ponen en la hoja de vida. El man tocaba guitarra, armónica, piano, marimba, sitar, melotrón, órgano, dulcimer, saxofón, teclado, sintetizador, oboe, clarinete, arpa, tambura, flauta, dulcemeles, percusión en general, mandolina, ukelele, bajo, coto, banjo, acordeón, contrabajo, violín, campanas. Bueno, yo también sé tocar campanas, yo no me las picaría de eso. Batería, clavecín, gaita, voz, entre otros. Entre otros está el tren de la clave. 25 instrumentos. Ese sí es un hombre orquesta, digno del circo de la mujer manguera. Sí, pues este mujer no, este hombre no lo tenía clarísimo. Este muchacho tenía
un don musical. Total. Y es muy extraña la forma de su muerte, porque él ya tenía conflictos con la banda. Es de estos personajes... El man lo expulsan, si no estoy mal, porque sí. el man, el nivel de drogas era como, oiga, ya, tu sexo de drogas y rock and roll está a un nivel muy fuerte para nosotros. Y estamos hablando de los Rolling Stones. Es muy fuerte para nosotros. Sí, estamos hablando de los Rolling Stones, que creo que era de ellos, de los típicos que destrozaban hoteles, ¿no? Pues eran irreverentes, pero yo creo que no pudieron con el estilo Neutron, diría por ahí el meme, y es que este hombre estaba a otro nivel. Exacto, y tú con tanto nivel, tú puedes decirle a nivel musical como, usted que a duras penas sabe cantar, Mick Jagger. Escúcheme, ¿sí? O sea, yo tengo más talento en la pecueca de mi pie que usted. Sí, ¿sabe? Yo tengo más talento la ampolla que me salió tocando guitarra que usted. La gente llega con esas ínfulas, y el que estaba, exacto, si el que estaba en el colegio era el sex symbol porque tocaba más lamento boliviano en la guitarra, este muchacho tenía todas las de ganar, digamos que en términos de ¿cómo decía? De argumentos frente al resto. Sí, yo creo que y el man, de hecho, se dice que cuando se fue no estaba deprimido, o sea, no tenía por qué, porque el man no solo era un gran artista, sino que otros artistas lo reconocían como tal. Claro. Y por eso querían invitarlo a trabajar con él. Se supone que mantenía proyectos para trabajar con Jimi Hendrix, con Jimi Hendrix y con John Lennon. Tenía algunas charlas por ahí. Sí, además el tipo ahí con su corte de cabeza de coco guardaba más de un secreto. Y tenía plata, tenía todo lo que quería, obviamente un desenfreno grandísimo, pero creo que las circunstancias de su muerte, pero ayuda un montón. Ayuda. O sea, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este hombre dice que no compra la felicidad, pero es que yo prefiero llorar en un yate. Total, yo también. Yo quiero estar deprimido. Millonario. Exacto. Sí, total. Porque eso de estar triste en el sotanito ya no aguanta. Ya, por favor, quiero un apartamento. Sí, tengamos en cuenta que no es lo mismo estar llorando, no sé, porque tienes depresión en tu cuarto en el suburbio, que en una mansión en Abu Dhabi. Total. Sí, total. Entonces rompamos el mito que la plata no compra la felicidad. Digamos que puede que no la compre totalmente, porque hay gente de nuestro nivel socioeconómico feliz. Muy feliz. En cambio nosotros no, porque no tenemos plata para comprarla. Aquí traía el dato. Normalicemos el querer ser tristes con dinero. Normalicémoslo, por favor. Fry. Y bueno, continuando con el tema del Club de los 27, este chico, porque son chicos de 27 años, Brian Jones, tenía su casa con su piscina, su mansión, y simplemente aparece muerto en la piscina en extrañas circunstancias, ¿o no, Camilo? Es verdad, se supone que encontraron el cuerpo, junto a él muy cerca un aspirador, ¿cómo se dice? Un inhalador. Un inhalador es la palabra, exacto. Y se supone, dice la autopsia, que tuvo una sobredosis de heroína, si no estoy mal. Sin embargo, eso no se confirma. Hubieron como algunos puntos que no se terminaron de confirmar en las autopsias, porque uno de los elementos recurrentes en esto es que las autopsias son muy leves. Es como que se declara esto o no se declara de paso nada. En algunos casos no hay una declaración de la causa de la muerte, y alrededor empiezan a haber algunos misterios. En este caso, uno de los que más me llamó la atención es que el vecino, o unas declaraciones de un vecino que dice que vio a unos trabajadores de la oficina, de la mansión, porque estaba en obras, estaban haciendo como reparaciones, mejoras. Una casa grande nunca deja de crecer más, y lo tiraron a la piscina. Hubo forcejeos y lo tiraron ahí. Entonces, bueno, ahí ya obviamente la idea de muerte no intencional no cae, ¿no? Como accidental no cabe. Pero esto jamás fue comprobado, nunca hubo como un tema escrito al respecto, y se quedó como en el mito. Y es que ese tema incidental en estos personajes del Club de los 27 siempre gira alrededor de lo mismo, y es porque son estrellas de rock o son personajes famosos, la fama los abrumó, ¿no? Y las drogas los abrumaron, ya, caso cerrado. Y vamos a ver que conforme vamos avanzando cada vez más,
se van haciendo menos justificables. Nadie quita el hecho de las drogas, el hecho de las dependencias hacia los excesos y demás. Además que estamos en una edad, tal vez ahora una persona de 27 años, gracias a la globalización, tiene unas visiones diferentes del mundo y logra, o se espera que logre tener una serie de criterios diferentes, pero aquí estamos hablando de jóvenes que, volvemos a lo mismo, de un momento a otro se vieron rodeados de excesos, y que si bien ese puede ser un factor, porque siempre se dice, no, sí, fue esto y ya, y descartamos de lado un sinfín de cosas que en casos más recientes del Club de los 27, como vamos a ver, vemos que tienen mucho más de dónde agarrar, ¿no? Mucho más de dónde indagar. Totalmente. Aparte, no olvidemos que si vamos a empezar así como bien conspiranoicos, también hay un tema ahí de relevancia artística y de poder socioeconómico importante que tienen los artistas de este corte, y es que de Brian Johnson para allá, sin tener en cuenta que Brian Johnson ya era un icono musical, no solamente por su digamos que talento artístico, ahí vienen personas que movían una cantidad de masas impresionantes y que cualquier palabra que decían tenía un eco importante en la sociedad en ese momento. Y es que yo creo que este tercer miembro del Club de los 27 es ya la entrada a puertas grandes de lo que decimos estas personas llenan estadios, ¿no? Sí, Jimi Hendrix es el siguiente nombre y es tal vez el guitarrista más famoso del siglo en el que vivió. Es decir, yo creo que puedes no saber nada de rock, pero seguramente has escuchado su nombre y seguramente ves un stencil del man y empiezas a reconocer que es él, y obviamente de ahí para arriba, porque lo que marcó este man pues fue generacional, podríamos decirlo. Claro. Totalmente, yo creo que todos hemos, ¿sabes? Hemos tenido un viaje no psicodélico, y también psicodélico con su música. Escuchar su música nos hace entender por qué él fue un icono en ese momento y lo sigue siendo ahora. Inspiró a muchos artistas, cambió lo que era, digamos, la estructura musical en su momento, como haciendo sus, ¿cómo sería? Sus sonidos, sus mezclas, sus exploraciones, su improvisación, su estilo propio. Ahora, en el contexto en el que él se hace famoso, que estamos hablando de la década de los 60, ¿no? Plena guerra de Vietnam, movimiento hippie, una serie de reformas, como tú lo decías, que si bien ya estaba en el aire las ganas de la masa de cambiar, de incluir derechos, de liberaciones sexuales que se empiezan a presentar en estas épocas y demás, no está de más reconocer el carácter mesiánico que vienen a representar estos personajes para esta generación, ¿no? Entonces, lo que tú decías, Jimi Hendrix como ese hombre de 27 años que llena un estadio, que hace sentir, que vibra a través de un instrumento. Claro, todo esto si lo contrastamos con el tiempo anterior, pues es muy complicado. Tomemos el caso de Robert Johnson como uno de los primeros del Club de los 27. Él muere, Robert Johnson, después de un toque en un bar, ¿no? Que no deja de ser los inicios. Claro, un gran contraste. Que su impacto en el mundo musical es importante, claro que sí, pero Jimi Hendrix lo hace asfixiado por su propio vómito, y se ha asociado a esos grandes toques musicales de Woodstock, donde estamos hablando de miles de personas, todas al unísono, ¿no? Cosa que tal vez si tú estás escuchando esto después de 48 años de cuarentena, o naciste dentro de una cuarentena, te sea difícil conocer, pero hasta nosotros pasamos por grandes conciertos al aire libre. Sí, sin duda, no de pronto al nivel o masificación que había en esa época. Es verdad que es legendario los festivales de días completos, sí, para la música, y bueno, sí, era alguien masivo. La causa de la muerte fue asfixia y provocado por mezcla de somníferos y alcohol. La última persona que lo vio
dice que lo llevó a su habitación, que él se tomó 9 pastillas que le habían recetado para poder dormir bien, y luego se dice que fue el alcohol lo que lo hizo vomitar, trasbocar y ahogarse con él. Sin embargo, tiempo después se hizo, digamos, conocido de cierta manera oficial entre líneas que él estaba vivo cuando lo encontraron en su casa, en su apartamento. Lo movieron en una ambulancia y en la camilla en la que estaba él vomita, y el enfermero que lo atendía lo obliga a que él no ponga la cabeza de lado, es decir, se quede boca arriba y se ahogue con el vómito. Detalles que empiezan como no solamente a tener valor por el hecho de uno pensar, bueno, la edad, los 27 años. Segundo, nuevamente una situación turbia, ¿no? No solamente es que el hombre tiene un éxito sin precedentes y que se droga y que bebe alcohol hasta vomitar, sino que en este caso un camillero o un enfermero le dice pues lo totalmente contrario a lo que debería hacer, ¿no? Como, oye, te estás vomitando, amigo, deberías estar mirando hacia el frente, hacia el cielo, pues porque, ¿sabes? Así te puedes morir más fácil. Claro. Sí, total. Y de una persona que se espera una asistencia, pues, como tal, correcta, profesional dentro del programa. Sí, es verdad. Digamos que hablando un poco de estas situaciones raras y de lo que significaba la música en ese entonces, o un movimiento que ya no es solo musical sino político además, creo que es bueno hacer una pequeña como pausa para decir que si bien digamos que esos artistas que mencionábamos que ya eran como un poco más importantes, mesiánicos o de pronto propagadores de una idea, surgen en un momento en que políticamente están pasando cosas y hay una lucha de la juventud contra eso, cosa que pues digamos hoy en día tal vez no sea tan presente, pero la historia ha representado eso siempre. Cuando estamos en las guerras surgen este tipo de inconformidades. Luego cuando el rock sale también hay una inconformidad versus temas como ultra católicos y conservadores. Bueno, en general siempre la música ha sido un espejo y una lucha contra lo ya establecido. Y es que, como bien dices, el rock y el blues y todo esto es una forma de rebelión ante estos modelos como cuadrados, ¿no? Como ante los dominios totales y demás. Es una forma de rebelión, si bien el punk lo hace de una forma más literal, el rock siempre ha sido como una forma de rebeldía en su ADN. Siempre, la música siempre va a ser una contradicción a lo que está pasando justo previo. Y esto yo creo que va a ser siempre en la historia de la humanidad. Es decir, hoy en día tiene que haber un grupo de jóvenes que estén cansados del tupan, de la clave básica de la música caribe, que es la protagonista hoy en día, y va a generar una nueva etapa de música muy diferente, y que esto también va a ir como muy condimentada con lo que esté pasando en el mundo políticamente. Digamos, no sé si la cuarentena va a empezar a moldear un tipo de música experimental, bueno, no lo sé, pero habría que ver. O sea, está chévere ver cómo se forja esta música y vivirlo. Pero bueno, me voy ya al siguiente artista, y es Janis Joplin. Ella de hecho declaró en algún momento, porque ya empezó a ponerse como un foco sobre este tema del club de los 27 de la edad, y en una entrevista decía, bueno, ¿qué pasaría si yo muriera también en este año? ¿Será que se hablaría tanto de mí como se habló cuando murió Jimmy? Y digamos que ella ponía un poco en duda eso, decía como, bueno, no lo creo realmente, como que él era una estrella mucho más grande y no podríamos como morir 2 estrellas tan en el cercanas. mismo año. Uh-huh. Sí, ella lo decía como en tono de, ¿sabes? Si eso está sucediendo, tú lo dices como una anécdota, ¿no? Sí. Y eso pasó básicamente a escasos 3 o 4 meses. Menos, un mes. Menos de un poco más de un mes, porque Jimi Hendrix muere en el 18 de septiembre del 70 y Janis el 4 de octubre de ese mismo 70.
Y las condiciones de Janis también son llamativas, y era lo que decía Carlos al inicio del programa, y es que todo el Club de los 27 tienen como una parte claramente de sus 27 años a la hora de morir, es sus condiciones de triunfo en ese momento. Estaban en la parte más alta de su éxito artístico, y Janis en este momento es considerada no solamente como la primera estrella del rock femenina, sino como una de las figuras más influyentes a nivel musical en el mundo. Sí, total, era una artista gigante. En ese momento ella estaba celebrando el lanzamiento de su último álbum, Pearl, si no estoy mal, y se supone que muere también por sobredosis luego de salir a rumbear, a festejar con su grupo cercano de amigas. Ella en un momento como que se aleja y otra vez empiezan a ver como huecos de cómo habían sido los hechos alrededor de su muerte. La versión oficial es que fue una sobredosis de heroína, ¿no? De heroína. Uh-huh. Si bien esto es otra de las cosas en común que tienen la mayoría de los artistas que mueren a los 27 años, y es que precisamente por esta, pues no sé si es una condicional del éxito, todos son desenfrenados por el alcohol y las drogas. A nivel psicológico, el Club de los 27 han sido o intentado ser desmentido por la idea de que en esta época es factible para la inestabilidad de las personas con éxito. Sí, yo no sé si en la edad 27, yo diría que eso sería más propenso en una edad mucho más joven, pero 27 años ya estás cerca de una adultez muy estable, no sé, digo yo. Pero también tengamos en cuenta, como tú mencionabas, el ambiente sociopolítico de la época. Ahorita creemos que una persona entre los 18 y los 21 es una persona joven, ¿sí? Aquí ellos no dejan de ser considerados niños por otro tipo de adultos, ¿no? Estamos hablando de adultos de la posguerra y que finalmente critican ese movimiento del rock y del blues que representaban en este caso Jimi Hendrix y Janis Joplin, la dama blanca del blues, como estos niños rebeldes que están haciendo bulla, y por eso sus muertes son tan polémicas, ¿no? Además de lo que tú mencionabas, es increíble, dos figuras tan importantes para el movimiento hippie, para una acción contracultural de un momento a otro. Entonces yo creo que el tema del ser joven o no es debatible, ¿no? Es diferente en estos momentos. Todavía les quedaba muchísimo por hacer, muchísimo por impactar socialmente y dentro de sus carreras, como para venir simplemente a morir en extrañas circunstancias o en eventos tan fortuitos. Y es que esta muerte, para también añadir un poco de misterio de esas cosas que tienen en común el Club de los 27, es que se habla que si bien tuvo una sobredosis de heroína, ya Janis tenía unos antecedentes con esta droga y la sobredosis. En este caso, ella al parecer estuvo sola. Sin embargo, se rumorea la posibilidad de que haya habido otra persona involucrada en este problema. Y es que se investigó y se acusó mucho a su amiga Peggy Caserta, que era una de esas compinches de fiesta, pero el día anterior ella no había estado con ella, y incluso se entrevistó, lo sé cómo carajo lo hicieron, lograron ubicar al dealer, como llamamos nosotros, y el dealer aseguró que cuando Janis le compró la droga, dijo que estaba muy triste porque dos personas o dos amigos muy cercanos la habían abandonado esa noche. Entonces, pues, uno puede ser un desencadenante de eso, ¿no? Janis no era una persona que al parecer tuviera una estabilidad emocional muy fuerte, y quizás esto desencadenó en no medir bien su dosis. Sí, puede ser. Hay casos en los que siento yo que hay más presencia de una mano externa que quiere hacer algo, y hay otros en los que, bueno, podría ser coincidencia, pero lo hablaré más adelante, porque como siempre yo he dicho, cuando uno quiere creer en algo que no parece tan evidente,
pues al menos a mí me gusta no ser tildado como un loco más. Y creo que eso se trata también de tratar de desmentir cuando sí y cuando no puedes creer algo. Pero bueno, el siguiente en nuestra lista es Jim Morrison, que cuando yo era niño me acuerdo que estaba muy de moda su película en los canales como muy buena TNT. película, recomendadísima. Y era realmente, no sé, famosa, digamos, o bueno, no sé, había publicidad en los canales. Me acuerdo mucho de ver fragmentos de los conciertos, digamos, de ese concierto famoso que es el que hace parte del video musical y de la película. Y bueno, sí, no sé, para mí, digamos que es alguien que de aquí para adelante empiezan a marcar mucho más ya mi vida, pues mis memorias ya como una persona consciente, ¿no? Claro, entiendo, que se hace más contemporáneo, de alguna manera. Mira, es interesante el caso de Jim Morrison porque hasta aquí sí, siempre se habla de el Club de los 27, pero no solamente es una cuestión de edad. Ya vimos en el caso de Jimi Hendrix y de Janis Joplin cómo hablamos de influenciadores políticos y de contraculturales en su momento, y de una línea tangencial a todos, el tema de la música y estos representantes del blues y del rock and roll como parte de ese fenómeno contracultural es muy importante. Pero además, en el caso de Jim Morrison, y tú lo mencionabas cuando decías que Janis Joplin se encontraba en un cuadro tal vez no depresivo, pero sí emocionalmente complejo, que suscita su muerte. Jim Morrison también es un personaje al que quiera estudiar un poco más a través de esta película de Doors y de su banda y de sus propuestas musicales, donde ese carácter extradimensional, donde esas composiciones, como mencionaba Jorge en su momento, que son un viaje en sí mismo, ¿no? Una proyección completamente distinta. Y tal vez para aquellos que estén más interesados en conocer un poco sobre la historia de la música, sí, Pink Floyd es de los primeros grupos experimentales de rock, pero lo que hace Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, incluso las composiciones de Brian Jones, donde él participa con los Rolling Stones, tienen una carga simbólica que, no sé, estamos en el efecto Titor y creo que aquí se permite decir cualquier cosa. Para mí vienen de otro planeta, para mí vienen con una carga emocional y diferente a todo lo que sonaba en su momento, y eso va a seguir con estos miembros del Club de los 27 a nivel musical, porque como ya dijimos, hay muchísimos más. Jim Morrison, también conocido como el Rey Lagarto, tiene una serie de propuestas musicales que van mucho más allá, y es un personaje también con unas serias afectaciones emocionales. Ahora, yo creo que es a partir de estos tres personajes que se acuña el nombre social del Club de los 27, porque estamos hablando de que Jimi Hendrix y Janis Joplin mueren en el 70, pero Jim Morrison muere en el 71, a mediados del 71. Entonces son estas tres muertes quienes realmente dan pie a la creencia cultural del Club de los 27 y que nos permite hacer un barrido hacia atrás de ellos y hacia adelante de ellos, de esta edad como la cúspide de los grandes artistas que mueren y que podemos clasificar en este club. Pero ¿cómo muere? Me gustaría que ustedes también comentaran esa parte sobre él. Sí, justamente eso seguía, y es pues su causa de muerte. Digamos que este es otro de los casos en los cuales no hubo una autopsia como tal. Uh-huh. Sin embargo, sí se declaró que su muerte había sido un paro cardíaco. Él estaba en el apartamento donde vivía con su esposa y su cuerpo fue encontrado en la bañera. Y es que este es uno de estos momentos en que uno dice, bueno, se declara una muerte, digamos que común, en un momento en que, claro, Carlos lo acaba de decir, acaba de haber
4 personas muertas: Brian Jones en el 69, Jimi Hendrix Jimi y Janis en el 70 y Jim Morrison en el 71. Este último, tú ves aquí hay un patrón, ¿no? En menos de 2 años, 4 artistas de este porte y de este tamaño muertos en circunstancias raras, y tú no haces una autopsia. Tal cual. Y más cuando estamos hablando de personas tan famosas, ¿no? O sea, esto es algo que pasa en estos y más casos de artistas que sus muertes están envueltas alrededor del misterio de cosas raras. Y uno esperaría que cuando se tiene tanto dinero, cuando es una persona tan influyente, las dudas surgen y se buscaría, o sea, cuando los ojos están sobre la policía porque es alguien a quien todo el mundo le interesa, se destinarían recursos y un trabajo como exhaustivo, pero no pasa. Ahora, en el caso de Jimi Hendrix se habla de una sobredosis de sustancias y mezclas con el alcohol. En el caso de Janis Joplin se determina directamente que se habla de heroína. Y aquí con él no tienen cómo hacerlo porque él presentaba ya una aversión a las agujas y evidentemente, pues a ver, ¿cómo vamos a colocar heroína en el cuerpo? ¿Cómo se va a colocar heroína en el cuerpo? Y por eso se asume el tema del paro cardíaco. Esas son cosas que dejan aún más a la creencia popular el que está pasando con estos artistas. Y es que siempre están relacionados con drogas, con alcohol. Jimi Hendrix, en este caso Jim Morrison, en este momento también estaba en un punto que lo que decía, lo que cantaba o cualquier forma de representación de parte de él era escuchado en todo el mundo. Era una persona demasiado influyente, y su muerte al no ser investigada de una forma clara, pues deja unos baches ahí raros, ¿no? Muchas personas dicen que su misma familia o sus allegados evitaron hacer estas pruebas, esta autopsia para alejarlo del foco, ¿no? Como para decir, bueno, Jim no murió de esa forma, no fue otro drogadicto que murió. Se supone que la esposa alejó ese tipo de investigaciones, se supone. Ahí en su epitafio dice, bueno, tiene una frase escrita en griego. Mi griego no es muy bueno, llevo años yendo a la antigua Grecia y no se me ha dado muy bien, pero lo intentaré. Dice: Kataton aimona eatoi. Esto se puede traducir de 2 formas que son llamativas y que puede dar paso a la especulación, y como bien decía Carlos, en este podcast se permite todo este tema de la especulación libremente. Se puede traducir de 2 formas. Dice: fiel a su propio espíritu, que suena hasta bonito, suena muy de Doors, sí, ¿no? Suena bonito, suena chévere. Pero también se puede interpretar como de acuerdo con su propio demonio. Interesante. Okay. Entonces estamos hablando de, bueno, hay algo aquí en el Club de los 27 que nos puede, claro, devolver al primero, a la roca angular de todo esto, a Robert Johnson, y a esa maldición que en los 27 algo te sigue, algo pasa, que tu triunfo se ve opacado por una sombra, un demonio con el que tú quizás estés de acuerdo. Ojo, yo no soy el conspiranoico acá por excelencia, pero acabo de encontrar un punto y un eje que convergen. Y que se va a repetir. Lo vamos a ver que con los últimos 2 grandes personajes que pertenecen al Club de los 27 se hace aún más fuerte, porque, bueno, no sé si quieran hablar o decir algo más acerca de Jim Morrison, o vamos con el siguiente caso. No, yo creo que voy a presentarles uno a uno los 2 siguientes, y luego, pues si quieren hablamos un poquito sobre ellos, cada uno de ustedes me cuentan, y luego vamos a de pronto un poco de hablar del macro de qué creemos de todo esto. De acuerdo. El primero es Kurt Cobain, muere en el 84, ¿no? 94, sí, qué pena. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es uno de los más conocidos por todos nosotros, la época en la que vivimos. Es decir, si bien no sé si todos los que nos escuchan nacieron o no, o si eran muy jóvenes, pero en nuestra juventud creo que todo el mundo escuchó muchas de sus canciones, muchos de sus álbumes, hubieron reediciones y que marcaron un poco como también nuestra juventud rockera, ¿no? Resulta que esta persona, su cuerpo fue encontrado en el tejado del garaje de su casa. Era, si no estoy mal, un técnico que iba a instalar un tema de unas
y unas medidas de seguridad como eléctrico, que en principio pensaba que estaba como dormido, luego ve que hay como unos chorros de sangre y al verlo, bueno, resulta que estaba muerto. Digamos que hasta ahí llegan, o digamos que un poco sus declaraciones. Claro que inicialmente él dijo, es un maniquí, es un muñeco, ¿no? Piensas, es como un maniquí ahí sobre el tejado, luego como que este man, es este man, pero dirá como, dirá como, bueno, el vecino nada que quita al muerto de octubre, al año viejo de diciembre. Entonces ahí, bueno, digamos que sus declaraciones después de esas vueltas raras quedan un poco cortadas y a la final se dice, o el dictamen es que muere por un tiro de escopeta en su rostro. Quien le ayudaron a conseguir, si no estoy mal, es un compañero de la banda, y junto a él una carta de suicidio, si no estoy mal, es a su esposa y a su hija, ¿no? Quienes dice que van a ser más felices sin él. Y que él está un poco cansado y que se quiere retirar. Ahora, la carta es interesantísima, se puede encontrar en internet. Yo creo que la muerte de Kurt Cobain es de las más documentadas que hay. Realmente hay una cantidad ingente de información en internet. Si bien Jim Morrison, Janis Joplin influenciaron a una época y ya había los suficientes descubrimientos mediáticos para eso, Kurt Cobain, estamos hablando de cierres del siglo, ¿no? En 1994, cuando él fallece, estamos hablando de los creadores y del grunge como tal, ¿no? Que es este género musical que deriva del rock y que al igual que sus contemporáneos del club de los 27, se conectan con toda una generación, porque te guste o no te guste la música de Nirvana, marcó toda una generación. De hecho, las camisas leñadoras que tienen ahorita y que se vuelven a utilizar por algunos colectivos sociales o por algunas personas, pues tienen su origen, sin ir más lejos, en la ropa que él utilizaba, ¿no? Y estamos hablando de no solamente un golpe a un artista, sino a toda una generación que empieza a tomar doctrinas, y aquí es donde yo creo que el rock se populariza a unos niveles globales muy muy masivos, porque para mí Kurt Cobain es la última cara de lo que es y representa el rock, y a lo que todos los músicos de rock quieren llegar algún día, y es partir de una banda de garaje y simplemente contando su forma de ver la vida, contando sus experiencias personales, marcar a toda una generación, ¿no? Y ser la voz de toda una generación, no simplemente porque está de moda decirlo, sino porque es lo que yo soy y muchas personas más están detrás de mí. Quieren que se diga. Eso en el caso de Janis, de Jimmy, de Gene, es muy, muy común. Para mí era